mañana, 34 grados la sensación térmica y se suma a la mesa Candela Contreras. ¿Cómo andas, Cande? ¿Cómo va? ¿Todo ¿La bien? estás pasando bien con este calor? Yo soy medio team verano. ¿Sí? No, vos te bajaste. No, No mientas. Lo que te insulté esta semana. La única Agustín. persona que se bancó los 44 grados sin decir nada y bancó fui yo en esta mesa. Yo no tuve ningún problema No se hasta puede que ser team verano. literalmente el otro día casi me desmayo en la calle. Y dije, bueno, me parece que no está tan bueno todo esto. Yo ayer pasé por el Parque Las Heras, lo crucé de punta a punta para ir a la reacción a la 1:30 del mediodía y la verdad que dije, no doy más. Me bajo acá de... Nunca te subiste igual. No, nunca me No, subí. no, pero nunca estuviste Me allá bajo de arriba. la vida, me bajo del periodismo, me bajo de todo. Yo ayer tuve una entrevista en un lugar que yo llegué caminando en un estado de felicidad en general por el clima, todo y demás. Incluso con jean largo, porque viste, todos te dicen, no, porque estás cómodo en tu casa. No, con jean largo todo y justo llegaba una persona también y venía totalmente transpirada y yo lo miraba como diciendo, no hace tanto calor. Sí, hizo No, mucho bueno, calor. No hizo mucho tanto calor. calor. Para mí no puede hizo ser, tanto no puede calor. ser, no puede ser. Manden mensaje para la gente que quiere responderle a Agustín a ver si hizo calor o no ayer y anteayer. Y hoy. Díganle lo que quieran, Están Todos los mensajes son recibidos. Solo voy a decir que ayer en el programa de Concepto Negocios, que conducen acá Laura Mafud y Florencia Radici, a los jueves de 7 a 8. Que les mandamos saludos que están mandamos mirando. un beso. Yo también caí en la volteada, pero Agustín fue muy, muy bardeado. Y porque Agustín defiende estas cosas que son indefendibles. Es como, no sé, salir a hablar del token de Libra después del tuit de Milei. No se hace eso. Pero, ¿sabés que en ese momento yo no lo pude escuchar el programa porque estaba entrenando, estaba jugando al básquet y yo estaba normal? ¿Jugando Al básquet, sí. Bueno, igual va a llover. Juego ahora el domingo a la 1 del mediodía. Un total felicidad. No, bueno, pero baja la temperatura. Me dijeron el fin de que semana. parece que llueve, sí, ahora Sí. iba a bajar la temperatura. Disfruten porque después vienen los 2 grados, el grado solo y se complica. La vas a pasar mal este En invierno. el invierno, sí, yo odio el frío, lo odio, ya lo saben. Cande, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario? Recién decíamos que cambió bastante la situación para los inquilinos y los propietarios en cuanto a alquileres, ¿no? Bueno, sí, todo empezó con el DNU del 29 de diciembre, cuando entró en vigencia el DNU de Javier Milei de 2023, que dentro de todos los cambios que hubo, uno fue la derogación de la ley de alquileres. ¿Qué pasó? Veníamos con contratos de 3 años bajo una ley, regidos en su momento por el ICL, que es el Índice de Contratos de Locación, hasta octubre de 2023, que se actualiza la ley y se empiezan a regir por casa propia y con ajustes semestrales. Estos eran los tipos de alquileres de contratos que venían vigentes hasta el momento. Sí. Con la derogación de la ley, cambia todo. De un día para el otro, cambia absolutamente todo. Y los contratos, deja de haber una ley que lo regule, empiezan a volver a estar regulados bajo el Código Civil y Comercial y con completa libertad entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente se tienen que poner de acuerdo inquilinos y propietarios para decidir ajustes, cuánto tiempo es el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto empezó primero se revolucionó el mercado en ese momento. Recordemos que diciembre y enero de 2024 la inflación fue muy alta. Entonces, cuando hablamos de que los alquileres principalmente iban a estar regidos bajo inflación, o sea, con ajustes por el IPC, esto con la inflación que hubo en enero del año pasado, nada, como que fue realmente muy preocupante para los inquilinos. Que recordemos que venían con el ajuste del ICL, que lo que hace es, bueno, hace un promedio entre el aumento de los salarios y de la inflación. Entonces, iban a ser más bajos. Ahora, con una inflación, como hablamos también la otra vez, que se está desacelerando, con un 2,2 en enero, falta el dato de febrero, ponele que comienza a, no sé, empieza a ser como una buena señal para que los contratos se ajusten por inflación. Obviamente que estamos en un país en el que no se sabe qué puede pasar con la inflación, supuestamente va a continuar de la misma manera, entonces, nada, se espera que esto continúe o sea, sea bien recibido y continúe de esta misma manera. No sabemos qué puede pasar, pero por ahora, como hablamos también la vez pasada con los créditos hipotecarios que se ajustan por inflación, hablamos de lo mismo. Se dispara la inflación y se disparan las dos cosas. Todavía igual continúan vigentes un montón de contratos, recordemos los firmados bajo con ICL y también casa propia, que son muy pocos porque la ley se actualizó a mediados de octubre de 2023 y duró hasta el 29 de diciembre de 2023, o sea, fueron 2 meses nada más de pequeños contratos firmados por casa propia. Te quería hacer una pregunta por el primer de los sistemas que todavía sigue vigente, porque tengo un caso de una conocida que para poner un precio ahora está pagando ahora
400.000 pesos, ¿no? Sí. Con la ley vieja. Y ahora ¿Departamento de departamento cuántos de 2 ambientes. En zona no tan céntrica, pero zona, te diría, Palermo, para dar una zona. Y ahora se le tiene la renovación por la ley anterior y cuando ve la tabla a lo que se le tiene que ir, se le va a 1 millón Sí. por ese ajuste. Y la decisión fue directamente, nada, me voy, o sea, dejo el departamento y me voy a conseguir un mejor precio. Ese tipo de contratos no se puede volver a ajustar, o sea, no es que podés hacer un nuevo contrato de esos de 3 años con ese ajuste porque imagino que nadie va a pagar 1 millón sabiendo que hay otros valores y que entiendo de que también hay más opciones en el mercado que antes. Antes hubo un momento de crisis con muy poca y hoy parece haber más oferta. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, justamente con eso. Igualmente, si se pone de acuerdo con el propietario y quiere volver a ajustar un contrato por ICL y cada 3 años, se puede hacer, Se puede porque ahora hacer. es libertad absoluta. Igualmente, hay una bajada desde las inmobiliarias, porque creo que hoy las inmobiliarias empiezan a cobrar un mayor protagonismo nuevamente de que el propietario no puede pedir lo que quiere y el inquilino no puede pelear lo que quiere. Entonces, como que hay medio una bajada de las inmobiliarias de que los contratos se están haciendo, por lo menos el 90%, de acuerdo al Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el 90% de los contratos se están haciendo por 2 años en pesos, porque también recordemos que a partir de la derogación de la ley, también ahora los contratos se pueden ajustar con moneda extranjera o de la forma en la que quieras. Igualmente se están haciendo en pesos. Recordemos que con un dólar planchado está conveniendo hacerlos en pesos. Y por 2 años, con ajustes entre 3 y 4 meses. Al principio empezaron a hacer de 3 meses. Ahora, con una inflación que está moderada, se están cerrando cada 4 meses. Pero igualmente, si justo hay un propietario y un inquilino que deciden hacerlo por ICL de nuevo y cada 3 años, se puede hacer. Eso no hay problema. A ver, los contratos que se están cerrando ahora, sí es verdad que queda como muy alto el valor de actualización de los que fueron con ICL frente a los contratos que están haciendo ahora. Eso está pasando mucho, de que muchos están viendo que se les está yendo el alquiler por las nubes. También recordemos que estamos hablando de ajustes ahora que se hacen cada 3 meses y ajustes antes que se hacían cada 1 año. Entonces, sí, yo estoy pagando durante 1 año 400.000 pesos y de la nada me viene 900 o 1 millón. Realmente Sí. es como... Igual ahí hay un doble filo también, ¿no? Porque si sos propietario y lo tenés hace 12 meses a 400.000 pesos, un 2 ambiente en Palermo, estás perdiendo plata o Bueno. estás subsidiando al inquilino. Eso fue lo mucho que pasó, que muchos sacaron los alquileres o sea, sacaron sus departamentos del alquiler. Eso pasó muchísimo. Es más, caso propio, yo estuve buscando departamentos, recuerdo hace 2 años, y era muy difícil encontrar un departamento y lo que había, al menos de una semana se alquilaba. Lo que había dentro de todo, bueno, barato, en muy poco tiempo se alquilaba. Ahora la oferta subió muchísimo. Los datos demuestran que subió casi un 190% la oferta desde la derogación ahora. ¿Por qué? Porque los propietarios se sienten un poco más seguros, entonces vuelven a poner sus departamentos en alquiler. Y el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias dio un dato. Dijo que habían bajado los alquileres y dio un porcentaje. ¿Es cierto esto o no? Mira, traje el audio para que lo escuchemos a Milei con lo que dijo. Vamos a Se escucharlo. multiplicaron exponencialmente los alquileres publicados y el costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales. Bueno, a ver, ahora, ¿es verdad? Esto no, porque generó muchísima polémica de que muchos inquilinos dijeron, che, a mí no se me bajó 30% el alquiler, al contrario, me aumentó casi un 200% en 1 año. Yo creo que lo que le pifió Milei en esto fue no especificar, porque tiene un poco de razón, pero no especificar a qué se refería con esto. Los alquileres bajaron un 30%, un 40%, los publicados en términos reales. No una persona que tiene un contrato es que de la nada de un año para el otro le bajó el alquiler un 30%. Lo que bajaron son los alquileres publicados, o sea, los departamentos que empezaron a publicarse en los sitios inmobiliarios para el alquiler, en comparación con el avance de la inflación, bajaron un 30% en términos reales. Traigo un ejemplo con números muy concretos para poder entender esto. Por ejemplo, en diciembre de 2023, antes de que se derogue la ley, los alquileres estaban en un alquiler de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, según Zona Prop, estaba alrededor de los 334.800 pesos el alquiler. Para enero de 2024 subió a 566.000 pesos.
o sea, un incremento nominal del 69%. Ahora, en el mismo periodo, la inflación acumulada fue de 180%. Entonces, si los alquileres hubiesen aumentado al ritmo de la inflación, se hubiese ido de 937.000 pesos. Entonces, sí, acá, tomando este dato, bajaron un 39% en términos reales, si lo comparamos con lo que tendrían que haber subido con respecto a la inflación. Pero ahí vos diste un dato que son los que se publican, ¿no? O sea, los nuevos que salen a ofertarse Exacto. en el mercado. Y vuelvo entonces a lo anterior. Es más, comparado a otros tipos de mercado del año pasado, es más un mercado donde incluso si a vos te está aumentando o de repente tenés un aumento muy grande o no te cierra lo que estás aumentando, realmente podés darte vuelta y conseguir quizás en la misma zona, porque lo que hablábamos, poner el caso de Palermo, sí, quizás 400.000 no, pero capaz podés conseguir a 500 o 600 y no a 1.000.000. Digo, hoy sí el inquilino se puede dar vuelta y decir, tengo más oferta. Después está obviamente los gastos de mudarse y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero digo, hay un mercado de que el inquilino por lo menos tiene la posibilidad de darse vuelta y decir, tengo 3 o 4 opciones que antes no tenía. Sí, yo entiendo también que es muy difícil por el lado del inquilino decir hay libertad contractual, porque sabemos que siempre el que va a tener una mayor posibilidad de decidir va a ser el propietario, que es el dueño del departamento. Pero sí es una realidad que hoy te conviene o está más barato alquilar un departamento nuevo que continuar con el contrato viejo. Porque también lo que pasaba era que al principio, al haber tan poca oferta y con alquileres que se actualizaban cada un año, se arrancaba con precios muy altos. Porque el propietario decía, yo voy a tener parado el alquiler durante un año, entonces arranco con un precio bastante alto. Ahora, como se ajustan cada 3 o 4 meses, no arrancas con un precio tan alto, porque a los 3 meses se te va a ajustar. Entonces también, si las opciones tienden a ser un poco más económicas que lo que vos estarías pagando con tu contrato. Traje también algunos datos con respecto al último mes, por lo menos en febrero. También lo que había pasado es que el aumento de los alquileres, siempre hablando de los publicados, o sea, serían los nuevos contratos, estaban aumentando por debajo de la inflación. Ahora, en febrero lo que pasó fue al revés. Todavía no tenemos la inflación de febrero, pero sí tenemos, cuánto aumentaron los contratos, los alquileres publicados en febrero. Aumentaron un 3,7% frente a una inflación de enero del 2,2%. O sea, ahora están como aumentando por encima de la inflación. Poco, es un punto y medio más, pero están un poco aumentando. Precios, por ejemplo, en Palermo, como decías, un 2 ambientes promedio está alrededor de los 650.000 pesos, todo con respecto a los datos que da Zona Prop. Núñez también, 650.000 pesos. Puerto Madero sigue estando, pero recordemos que Puerto Madero, primero los alquileres tienden a ser en dólares y estamos hablando cerca del 1.000.000 de pesos. Y después tenemos por el otro lado, los más baratos es en Mataderos, en Floresta, en Lugano, con 500.000 pesos aproximadamente los alquileres de 2 ambientes. Entonces sí, volvemos a lo mismo. Frente a 1.000.000 que se te va, o 900.000 que se te va con el ajuste anual por el IPC, por el ICL, perdón, ahora tenés alquileres por 500, 600.000 pesos. Y solo para cerrar, entonces, hoy en Buenos Aires igual no se consigue un alquiler de un 2 ambientes, menos, no importa el barrio, menos de 500.000 pesos. Digo, esa es la base para arriba a lo que se está negociando. Sí, o sea, depende de la zona. Siempre hablamos de un promedio, obvio. O sea, entre capaz que tenés algo de 400.000, pero también tenés algo de 600.000. Okay. Entonces, sí, el promedio está en los 500, 550 para un 2 ambientes. Y también un mercado que está evolucionando mucho porque la inflación y la macroeconomía cambió mucho, ¿no? 2025 parece un país distinto a Argentina en términos de inflación que 2023. 2023, sí. 211% de inflación anual y este año que el mercado espera entre un 20 y un 30% anual. O sea, son dos circunstancias muy distintas y un mercado como acomodándose a eso también. No, por supuesto. Y bueno, también repetíamos lo mismo. Hoy te conviene cerrar los contratos por inflación. Frente a los ajustes del ICL y los de casa propia, te conviene ajustar los contratos por inflación, siempre y cuando la inflación se mantenga en estos números. Claro. Se te llega a disparar y se te va a disparar el alquiler. Muy interesante, Cande. Gracias por el informe. Mañana es otro día importante, 8M, Día de la Mujer. ¿Qué se está esperando, Cande? Bueno, mañana es el Día Internacional de la Mujer, me parecía importante aclararlo. Nada, me parece importante aclarar que no estamos esperando ni un feliz día, ni chocolates, ni flores, ni nada por el estilo. Mañana no es un día de festejo, es un día de lucha. Y va a seguir siendo un día de lucha hasta que los femicidios dejen de subir, dejen de aumentar. También hay que recordar que el 8M no empezó como un día de festejo. Entonces me parece importante aclararlo.
estamos hablando de un país en el cual los femicidios no paran. Yo traje algunos datos del observatorio ahora que sí nos ven, que por ejemplo, en lo que va del 2025, o sea, vamos 2 meses del 2025, 3, pues estamos a 7 de marzo, pero los datos son de enero y febrero. 52 femicidios en lo que va del 2025. O sea, es un femicidio cada 27 horas. Es un porcentaje mayor al que fue en el mismo periodo del 2024, frente a un gobierno que no se está haciendo cargo de lo que está pasando, es más, lo toma como un tema secundario, casi que no le da ni 5 de bola. Y nada, sigue siendo muy preocupante. Mañana, por supuesto, es la marcha. Esperemos que la lluvia no afecte. La marcha es en la zona del centro, ¿no? Sí, hasta Plaza de Mayo, desde el Congreso. Nada, me parece importante aclarar justamente eso, que mañana es el Día Internacional de la Mujer y va a seguir siendo un día de lucha hasta que los femicidios no cesen y hasta que empiece a ser realmente un problema y el gobierno empiece a hacerse cargo de lo que está sucediendo. Clarísimo. Vamos a un tema de música y venimos con el final de Alerta en la City. Quédate ahí porque hay más información.